Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva entrega de En Campaña. Las elecciones presidenciales están ahí nomás, a la vuelta de la esquina. Y no solamente de los partidos tradicionales, de los más grandes convocantes. Vamos a tener oportunidad de conocer en esto que nos queda del tramo de la campaña electoral. Otra vez les planteamos meternos en aquellas fuerzas políticas que quizás estén llamadas a jugar otro rol, buscar su lugar en el Parlamento, para aportar su visión de país, para aportar sus ideas. Y es por eso que hoy les vamos a dar voz aquí en la red. Comenzamos nuestro En Campaña con ya alguien que ha pasado por estos estudios hace no mucho tiempo, el profesor Gonzalo Abella, candidato a la presidencia por Unidad Popular. De los 7 candidatos a la presidencia para octubre, 3 de ellos no tienen representación parlamentaria y ese es su principal objetivo, obtenerla. Ellos son Gonzalo Abella por Asamblea Popular, Rafael Fernández por el Partido de los Trabajadores y César Vega por el Partido Ecologista Radical Intransigente, el PERI. En las elecciones internas del pasado mes de junio, que no son obligatorias, Asamblea Popular obtuvo 4.661 votos, el Partido de los Trabajadores 662 y el Partido Ecologista 2.861. Para obtener una banca en diputados se necesitan en promedio unos 25.000 votos, aunque eso depende de la cantidad de habilitados para votar en cada departamento. Hoy nos visitan en campaña los 3 candidatos presidenciales que aspiran a obtener una banca en la Cámara Baja. Muy bien, quedó presentado y recibimos nuevamente al profesor Gonzalo Abella aquí en Estudios de la Red. ¿Cómo le va, profesor? Buenas noches. Muy bien. Bueno, un poco tenso en este desafío en que he tenido el honor de representar y de ser la voz de un colectivo y de una esperanza de mucha gente. Claro. Queda ya algunas semanas simplemente para la campaña electoral. Una campaña electoral que quizás se ha torcido, ya lo que parecía seguro, como era la victoria del Frente Amplio, bueno, ya no lo es tanto. Hay quienes se auguran, o por lo menos auguran una posible victoria de Luis Lacalle Pou. Incluso hay quienes se animan a pronosticar un crecimiento muy importante de los partidos menores, como el que usted encabeza. Asamblea Popular y Unidad Popular, sí, van definitivamente por un escaño en diputados, van a ver si pueden o les da para llegar al Senado. ¿Cuál es la expectativa previa que ustedes se plantean antes de las elecciones de octubre? No, vamos a más, vamos a todo lo que se pueda soñar y a todo lo que se pueda realizar, sabiendo que frente a partidos que hacen una fuerte inversión financiera, nuestra única arma es la organización, es decir, es visitar casas de familia, andar peregrinos por el país, oír a la gente, conversar. Ni siquiera como fórmula vamos juntos, es decir, porque el presupuesto es tan estrecho que a pesar de que nos alojan en casas de compañeros, nosotros caminamos, andamos en ómnibus de línea, lógicamente, nos alojan los compañeros en las distintas casas que nos pueden alojar. Y aún así, yo te digo que el gran objetivo de lograr una fuerte representación parlamentaria no es en sí mismo un fin. Estamos construyendo un rincón de gente que reflexiona, que piensa en políticas públicas, y de alguna manera estamos educando y nos está educando la gente, sobre todo en la profunda diversidad que tiene nuestro país. Porque a veces me dicen, ¿y usted qué piensa del interior? ¿Cuál interior? Es decir, tenemos un mapa en nuestro país que no es tan grande en escala comparado con los vecinos. Tenemos un interior tan complejo, con tantas realidades y tantas realidades cambiantes. A veces nos dicen, pero algunas cosas está bien el país, algunas cosas no está tan mal. Yo creo que el arte de la política hoy es ver la película del Uruguay, no la foto. ¿Y qué le indica la película a usted? Muy preocupante. Nosotros estamos... ¿Pero desde ahora, desde que está el Frente Amplio, o la película es preocupante ya desde antes? Nosotros nacemos como Estado, desgraciadamente, con la consolidación del latifundio, por ejemplo. Busca en algún país desarrollado que haya latifundios. Porque el latifundio es una rémora a toda modernización del Estado. Y aquí no estamos hablando ni de capitalismo ni de socialismo. Estamos hablando de la capacidad de gestionar un modelo productivo propio. Estamos en un país con una agobiante deuda externa, que el Frente Amplio ha triplicado y que ha tirado para adelante comprometiendo el futuro.
No hay país que aguante una deuda sin tener que acceder a determinados compromisos que mellan su soberanía. Porque en este momento, por ejemplo, para nuestra deuda externa, como nosotros se nos obliga a tener lo que se llama nuestras reservas, nuestro blindaje, no pueden estar en el país. La condición para lograr el grado inversor es que estén en Estados Unidos. No sea cosa que a algún gobierno loco se le ocurre usar esos fondos para fondos sociales. Eso tiene que ser para garantizar a los inversores. Bueno, los fondos sociales, en realidad las reservas, el nivel de reservas es algo que se ha discutido mucho, provoca un costo para el país. El Frente Amplio lo ofrece como un blindaje ante una posible crisis. Bueno, ahí está la respuesta. Blindaje para los bancos, no para la gente. Sí, bueno, pero la última crisis que vimos en el 2002, buena parte se generó desde las corridas financieras. Exacto. Y eso nos arrastró a todos a una crisis. Y se salvó a los bancos. Pero más allá de esa cuestión y de esa disyuntiva de si tenemos reservas demasiado altas o demasiado escasas, hay quienes proponen en el Frente Amplio utilizar parte de esas reservas para otros planes, para otros programas. Incluso a la interna del Frente Amplio una discusión de si las reservas no son demasiado elevadas. Yo me pregunto si esa discusión es real. Por ejemplo, la senadora Constanza Moreira plantea algunas de esas cosas. La senadora Constanza Moreira fue senadora 5 años. Es muy fácil, parlamento.gov.uy. Nuestros senadores, cliquear Constanza Moreira, a ver si votó un solo proyecto de ley que se opusiera a todo ese mecanismo que creó Astori. Jamás. Entonces, que en año electoral se empiece a hablar por parte del oficialismo de que se van a cambiar las políticas sociales, uno tiene el derecho de preguntarse, ¿y por qué no lo hicieron antes? Si además era su programa. Claro, pero no me voy a poner de defensor del Frente Amplio, ni a plantear, ponerme de abogado del gobierno, pero ciertamente, en cuanto al resorte de las políticas sociales, hay que ver cómo se aplican y el impacto que tienen. No sé qué tan ligado está el tema de las reservas, las políticas sociales que ha aplicado el gobierno, que ciertamente, conviviendo con el sistema capitalista, conviviendo con el mundo en el que estamos inmersos, han logrado una disminución de la pobreza, han logrado también una disminución de la indigencia. Quizás quede muchísimo por hacer y uno pueda ser crítico de esos guarismos, pero ciertamente hay un estado económico del país que es mejor. Tú mencionaste el tema del uso de las reservas. Yo estoy convencido que las reservas son solo blindaje para ganar el grado inversor y que eso jamás se va a usar en proyectos sociales y que este discurso nuevo del Frente Amplio es pura pirotecnia, porque ya mostró lo que daba y ya mostró cuál es la política de Astori, que va a ser claramente el ministro. Sí. Ahora, en relación a la pobreza y a la miseria, que tiene que ver también con la calidad de vida, yo afirmo tajantemente que las estadísticas del gobierno son falsas, absolutamente falsas. Y empiezo por el censo. Los censos en este país se hacían con funcionarios calificados, docentes, funcionarios públicos, y en una semana teníamos los resultados. Este censo deliberadamente se saboteó, duró meses, y no sabemos cuántos pobres tenemos. ¿Por qué? Porque para lograr el grado inversor y para traer capitales, era mejor mostrar un país de viejos, donde el símbolo es un presidente con bonomía, veterano, que no aspira a nada. Ese es el mejor imagen, el mejor paraíso para el inversor. Pero tú sabes, en tu familia, y lo sabe el cameraman, y lo sabe cualquier televidente, que en las familias de ingresos medios, las muchachas posponen su primer embarazo hasta los 28 o 29 años de edad. Y que las niñas del asentamiento empiezan a tener hijos a los 13. Y que los niños del Uruguay nacen en los sectores de extrema pobreza y indigencia. La clase media no se reproduce a sí mismo y tiene 1.1 hijos por pareja. Entonces, ¿cómo puede ser que nos digan que desaparece la pobreza y la miseria? ¿No será que se trata de hacer invisible? ¿Y cómo se hace para solucionar eso? Ese es otro tema. Yo aprendí en ciencias sociales que para enfrentar un problema lo primero es tener las cifras reales, y no las tenemos. Tampoco tenemos las cifras reales de salud. Nosotros exigimos, y nadie, y tú como periodista tampoco vas a lograrlo, que el Ministerio de Salud Pública diga si hay incidencia en la enfermedad infantil, en el cáncer infantil, en las enfermedades de las tiroides, en los lugares donde se están fumigando escuelas rurales desde el aire, se están envenenando centros poblados y los mosquitos llegan hasta los centros poblados, los mosquitos son los fumigadores grandes, ¿no? Y hasta los cursos de agua. No tenemos ese dato, pero tenemos un indicador indirecto. Cuando la gente de la ciudad sale de cacería, Semana Santa,
donde hay mulitas, donde hay pesca, donde hay pájaros, y donde no hay mulitas ya, donde no queda pesca y donde no quedan pájaros. En las grandes zonas que se han autorizado los monocultivos forestales y los agrotóxicos de la soja transgénica. Entonces, ¿estamos mejor o peor en la salud? Yo no hablo de la corrupción, no hablo de los asientos de las ambulancias, hablo de los indicadores ocultos. Entonces, ¿estamos mejor en salud? ¿Hay menos cáncer infantil o hay más cáncer infantil? Y en una campaña donde la calle Pou se presenta, por ejemplo, como alguien innovador, que ciertamente se ha logrado posicionar como la renovación dentro de los partidos tradicionales, y hay quienes, yo decía, mencionaba las encuestas, a ver, ciertamente uno no sabe quién va a ganar. Pedro Bordaberry puede llegar a ser presidente, la calle Pou o Tabaré Vázquez. No estima que de esos tres va a estar el próximo presidente de los uruguayos. Pero ¿le creen algo a lo que dice, a lo que plantea? ¿Confía en que puede haber algo nuevo en la calle Pou? Había un cura que me decía, un cura muy querido que trabajaba en el asentamiento, que me decía, los milagros siempre son posibles. Si no fueran raros, no serían milagros, pero se dan. Ahora, el doctor Lacalle Pou, un hombre joven, un hombre que expresa el sector más conservador del Partido Nacional. ¿Qué puede ofrecer? Tanto él como el doctor Bordaberry critican aspectos concretos del programa del Frente. La ineficiencia, la crisis en salud, que la ley de Aratirí es con nombre y apellido, que es una vergüenza, se basan en el informe del doctor Ramírez, pero no cuestionan el modelo, no pueden cuestionarlo, porque en última instancia Astori le está dando todas las garantías que las transnacionales quieren para el saqueo. Solo nosotros estamos planteando otro modelo de país, que no es cerrar las puertas al mercado internacional, que lo necesitamos. No producimos insumos que necesitamos para salud, para educación, tecnología. O sea, no se trata de no negociar. Bueno, pero si usted no le da las condiciones necesarias, las transnacionales no llegan. A ver, si vos vendés el país a precio de remate, como hizo Menem, como hace el Frente Amplio, como haría el doctor Lacalle, la gente te lo compra a precio de remate. ¿El doctor Lacalle o el doctor Lacalle Pou? No, el doctor Lacalle Herrera. Lo veo más cercano a la calle Pou, o no sé cercano, pero sí como que es una figura que todavía no le genera la resistencia que, por ejemplo, le provoca el Frente Amplio. ¿Sabes lo que pasa? Cuando yo hago la historia patria y leo la parte de Artigas y cómo lo traicionó Rivera, a veces me cae más antipático Rivera que el virrey. El que cambia, a mí me parece menos simpático que el que es coherentemente reaccionario. Pero no, yo creo que Lacalle es un peligro para el país, el doctor Lacalle Pou, es un peligro para el país. Porque detrás de él, como ocultando el rostro, está gente muy veterana y muy conocida, muy profundamente pro-israelí, muy anticubana, muy profundamente antivenezolana, y que va a generar en el país un despañadero y un gran desplazamiento ostensible hacia las peores posiciones de la derecha. Pero lo que le genera resistencia no es la calle Pou, sino la gente que está detrás. Lo que me genera resistencia es lo que la calle Pou representa. Pero no él, como persona, como parlamentario. Pero a mí como... Mujica tampoco me produce resistencia, es un personaje hasta simpático. Es decir, yo estoy midiendo programas y no personajes. Es decir, incluso Bordaberry es un hombre muy medido en sus declaraciones. Pero Bordaberry representa la memoria de la cual nunca hizo autocrítica. Yo pienso, por ejemplo, Larrañaga tampoco me representa antipatía. Sin embargo, Larrañaga, para buscar modelos de educación, se fue a Finlandia. Y en realidad, yo no discrepo que haya ido a Finlandia, yo solo discrepo que haya vuelto. Pero, a ver, si Larrañaga conociera mejor la historia de este país, sería fácil entender que el mejor modelo de educación que tenía el Uruguay en tiempos del vallismo, lo desarmó el Partido Nacional en 1959, prohibió las misiones sociopedagógicas, desarticuló los buenos proyectos moderados que el vallismo tenía. Eso lo desarmó el Partido Nacional. Una persona del Partido Nacional que no hable de su propio y oscuro pasado no me merece confianza. Hacemos la primera pausa. Después de la mano vamos a meter, vamos a dejar de teorizar sobre los otros partidos y vamos a hablar de qué propone Unidad Popular. Es mucho mejor. Cómo se plantean de cara a estas elecciones de octubre y para qué llegar al Parlamento. ¿Buscando qué? Hacemos la pausa y enseguida estamos de vuelta.